hacemos un gran llamado a los empleados públicos y a un componente fundamental, no solamente para la transición, sino para la reconstrucción de Venezuela, recuperar soberanía nacional, nuestras Fuerzas Armadas. Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado. Hoy, las Fuerzas Armadas claramente están del lado del pueblo, están del lado de la Constitución, leales a la Constitución, leales al pueblo de Venezuela, a su familia, al futuro, al progreso. Han sido años de sacrificio. Etapa final de la Operación Libertad. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, moviliza a la ciudadanía en lo que ha calificado de proceso irreversible de cambio. Horas tensas en las que ojalá no se produzca un derramamiento de sangre. El país hermano se levanta contra años de tiranía de un régimen, el de Nicolás Maduro, que cuenta con el rechazo de numerosos organismos internacionales y de relevantes líderes políticos, encabezados hoy por el presidente de Estados Unidos, por Donald Trump. Hace 3 años que Amnistía Internacional denunciaba las detenciones arbitrarias y el uso abusivo de la fuerza por parte de Maduro. Esta semana veíamos las consecuencias de la hambruna que asola algunas zonas del país. Un país rico en recursos, prósperos hasta la llegada del chavismo y que hoy se muere de hambre. Son muchos los pensadores clásicos que han defendido el concepto de guerra justa, un orden moral subvertido. La autoridad de quien inicia la guerra y las posibilidades de éxito son algunas de las condiciones indispensables para llevarla a cabo. Ojalá lo de Venezuela no sea una guerra. Ojalá solo sea una revolución justa y exitosa. Más noticias en titulares. Pablo Casado afronta hoy los malos resultados electorales. Lo ha hecho en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de su formación. En esa reunión en Génova 13, diferentes miembros han pedido volver al centro y parece que Casado ya toma las riendas en este sentido y carga contra Vox. El voto a Vox ha sido un voto inútil. Reflexión sobre lo mucho que Abascal debe a este partido, del que ha estado cobrando de fundaciones y chiringuitos y mamandurrias, como él dice, de alguna comunidad autónoma hasta antes de ayer. Primer Consejo de Ministros tras las elecciones de este domingo. El Gobierno se ha limitado a despachar los asuntos públicos ordinarios que no admitían demora. También han querido alardear de haber sido el partido que más escaños obtuvo y de tener el respaldo del mundo de la empresa para formar gobierno. En fin, tenemos señales importantes de que el mundo económico respalda con confianza la presidencia del presidente actual, de Pedro Sánchez, y de un gobierno socialista. Los votantes del referéndum del 1 de octubre han cerrado hoy el mes de abril de juicio al golpismo catalán, testigos encargados de inaugurar la jornada número 38 del juicio, todos ellos propuestos por la defensa de Oriol Junqueras y Raúl Romeva para contrastar con las declaraciones de los agentes. Nos apaleaban, nos pegaban en la cabeza sin ningún problema. 5 años y un mes es la condena a José Enrique Abuí, más conocido por todos como El Chicle, por el intento de rapto a una joven de Boiro. En el fallo, al único encarcelado por la muerte de la madrileña Diana Quer se le considera autor de un delito de detención ilegal y también de otro de agresión sexual. Arranca la operación salida por el Puente de Mayo. La Dirección General de Tráfico ha preparado un dispositivo especial para gestionar los casi 8 millones de desplazamientos que se esperan. Se producirán principalmente en la zona centro y en los lugares de destino como costas y segundas residencias. El emperador Akihito abdica, marcando de esta forma el fin de una época en Japón. En 2016 el emperador ya había indicado su deseo de abdicar, pero al no tener poder político no podía discutir directamente su abdicación, por lo que el Parlamento nipón ha aprobado una ley en junio de 2017 para permitirle dejar el trono.
El pueblo venezolano se levanta contra Nicolás Maduro. Durante todo el día de hoy han sido cada vez más los venezolanos que han salido a las calles a respaldar ese levantamiento contra el régimen chavista. Operación Libertad, en la que hasta el momento se han registrado algunos heridos. En respuesta, fuerzas del gobierno de Nicolás Maduro dispararon gases lacrimógenos contra la concentración de la gente en la base militar. Todo ha comenzado cuando el opositor venezolano Leopoldo López fue liberado este martes a primera hora en Caracas, donde cumplía una pena de casi 13 años de prisión en régimen de arresto domiciliario. Fue liberado con un indulto presencial de Guaidó, reconocido como presidente legítimo de Venezuela. Un grupo de militares se ha levantado en apoyo de Guaidó en la principal base de la aviación de La Carlota. Desde allí se ha pedido además el respaldo del pueblo venezolano. Todos, como un pueblo unido, debemos salir adelante. Queremos paz, no queremos enfrentamiento. Hemos dicho una y otra vez que la gente en la calle es fundamental. En este momento convocamos a todo el pueblo venezolano a las calles a exigir y a continuar con la Operación Libertad, a continuar con el cese definitivo de la usurpación. Estamos esperando por los leales soldados de la patria, estamos esperando, sin duda alguna, por las Fuerzas Armadas. Hoy Maduro no cuenta con las Fuerzas Armadas, es evidente. Hay una ruptura total, lo vimos el 5 de enero, por cierto, en la cadena de mando. Lo están viendo, son imágenes en directo de Venezuela, de ese levantamiento de los ciudadanos contra el régimen chavista de Nicolás Maduro. Estaremos muy pendientes durante todo este informativo de todo lo que está sucediendo en el país. Fase final para poner fin a la usurpación de Nicolás Maduro, una etapa en la que Leopoldo López ha llamado a la movilización masiva en las calles del país. Los que están hoy acá en la capital, todos los venezolanos que quieran libertad, que vengan acá al distribuidor de Altamira, acompañar a nuestros soldados valientes, acompañar al pueblo. Comenzó el cese de la usurpación, Venezuela. Buenos días, Venezuela. A todos los hermanos de la Fuerza Armada Nacional, este es el momento. Sabemos que el dolor del pueblo es el dolor de ustedes. Sabemos que el dolor de la Fuerza Armada es el mismo dolor del pueblo que está pasando hambre, dificultad y que todos quieren cambio. Este es el momento. Este es el momento de todos los venezolanos, con uniforme y sin uniforme. Todos a la calle. La convocatoria es mundial. La convocatoria es que este momento, el cese de la usurpación, todos salgan a la calle en paz, como lo ha dicho el presidente Guaidó. Que salgan a la calle para completar la primera fase, cese de la usurpación, iniciar la segunda fase, gobierno de transición y construir el puente hacia las elecciones libres y democráticas que soñamos todos los venezolanos. Nicolás Maduro ha asegurado en Twitter haber conversado con la cúpula militar de su gobierno y que ha obtenido de ellos su total lealtad. A través de la red social dice: nervios de acero. He conversado con los comandantes de todas las REDI y ZODI del país, quienes me han manifestado su total lealtad al pueblo, a la Constitución y a la patria. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz. Venceremos. Además, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguraba también a primera hora de esta mañana que el gobierno de Nicolás Maduro está enfrentando y desactivando, dicen, un plan golpista. Respaldo internacional a Juan Guaidó. En nuestro país, el gobierno ha decidido iniciar su rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, centrando el tema en Venezuela. Isabel Celaá asegura que preferiría un proceso pacífico en el país, mientras que Pablo Casado, el líder del PP, ha aplaudido la liberación de Leopoldo López. También han sido otros los que se retratan censurando el llamamiento de Guaidó para liberar a la oposición. La comunidad internacional apoya de forma mayoritaria la sublevación militar de hoy en Venezuela, que pretende quitarle el poder a Nicolás Maduro y sustituirlo provisionalmente por Juan Guaidó. Hay voces que le apoyan desde nuestro país. Que haga un mensaje a todos los venezolanos de satisfacción por esa liberación de Leopoldo López, un buen amigo con el que hablé precisamente el pasado jueves desde Murcia. Tenía confianza, estaban muy contentos con la evolución del apoyo internacional a Juan Guaidó, pero creo que hoy una democracia como la nuestra y además hermana del pueblo venezolano, pues tiene que impulsar y tiene que dejar muy claro que la democracia, la transición tiene que ser irreversible. Es una gran noticia la liberación por militares leales a la Constitución del opositor Leopoldo López.
Mi enhorabuena a su familia y a todos los demócratas venezolanos. Una vez más, mi apoyo al presidente Guaidó y a todos los valientes que luchan por la libertad en Venezuela. Todo nuestro apoyo para María Corina Machado y su demanda de libertad y democracia para Venezuela. Y nuestra exigencia al Gobierno de España para que apoye al presidente legítimo de Venezuela y combata el chavismo criminal. Deseamos con todas nuestras fuerzas que no se produzca un derramamiento de sangre. Apoyamos un proceso democrático pacífico en Venezuela. Apostamos por la celebración inmediata de elecciones para la elección de un nuevo presidente. Y desde Europa. Hoy, 30 de abril, marca un momento histórico para el regreso a la democracia y la libertad en Venezuela, que el Parlamento Europeo siempre ha apoyado. La liberación del premio Sájarov, Leopoldo López, por militares a la orden de la Constitución, es una gran noticia. Vamos, Venezuela libre. Hay quienes lo critican e incluso les denomina derecha golpista. Condenamos enérgicamente el intento de golpe de Estado en Venezuela por parte de la derecha, que es sumisa a intereses extranjeros. Seguros que la valerosa revolución bolivariana a la cabeza del hermano Nicolás Maduro se impondrá a este nuevo ataque del imperio. Los golpistas de Estados Unidos siguen intentándolo en Venezuela. Solo buscan un baño de sangre y robarse el petróleo, pero no cuentan ni con el apoyo del pueblo ni de las Fuerzas Armadas. La paz es la única solución. La derecha golpista venezolana vuelve a intentar ganar el gobierno con las armas, otra vez llamando a los militares a combatir a su propio pueblo. Nuestro firme compromiso está con la paz, el diálogo y contra el golpe de Estado. No pasarán. Continuamos analizando todo lo que sucede en Venezuela. Lo hacemos ahora con el eurodiputado de Ciudadanos, con Javier Nart, que está al otro lado de la línea telefónica. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cuál es la posición desde las instituciones europeas sobre lo que ha pasado hoy? Es una posición que ya tiene meses. En Venezuela hay un gobierno de facto, que es el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro. Maduro fue reelegido por sí mismo en unas elecciones fraudulentas que no reconoció nadie en el mundo. Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, creo que Rusia y China y algún país de raigambre democrática absolutamente demostrada. Esos. Todos los demás, la OEA, la Organización de Estados Americanos, con 2 abstenciones, la Unión Europea, los gobiernos democráticos del mundo han reconocido el gobierno interino, el presidente interino que es Guaidó, por aplicación de la legalidad democrática en Venezuela. La consecuencia es la siguiente. En las únicas elecciones libres que se producen en los últimos tiempos en Venezuela, quedó elegida una Asamblea Nacional, el Congreso de Diputados español, versión venezolana, donde la mayoría absoluta, radical, aplastante, fue antimadurista. ¿Qué es lo que hizo Maduro? Maduro duplicó esa asamblea con una asamblea constituyente elegida a dedo por sus amigos bolivarianos. Que en último término es una forma de insultar la memoria de Simón Bolívar. Pero el único sistema democrático, la única institución democrática es la Asamblea, que de acuerdo con la Constitución venezolana, cuando hay un vacío de poder o una incapacidad de gestión por parte del presidente, y en este caso no hay presidente en Venezuela porque Maduro fue elegido en unas elecciones fraudulentas, es evidentemente el poder legítimo de Guaidó, nombrado por el único poder legítimo que es la Asamblea Nacional. Cuando todo el mundo dice que la alternativa es una alternativa pacífica, yo digo, naturalmente, ojalá fuera pacífica, pero cuando se produce una asamblea democráticamente electa y queda bloqueada por Maduro y por el Tribunal Supremo venezolano, que está elegido digitalmente por Maduro, cuando se intenta hacer un proceso revocatorio y millones de personas firman iniciar el proceso revocatorio y Maduro lo bloquea, nos encontramos ante una situación de facto, que es el gobierno de Maduro, y una situación legal, que es el gobierno de Guaidó. Así que no hay golpe. El golpe lo tiene proclamado y realizado Maduro desde que en las elecciones fraudulentas mantiene el poder fundamentado en la represión, en la miseria, en las milicias, en los matones y fundamentalmente en el sistema de inteligencia cubano que controla las Fuerzas Armadas y el aparato represivo. Esta es la realidad. Cuando yo oigo hablar por ahí algún descerebrado que dice es que los norteamericanos quieren robarnos el petróleo o robar el petróleo de Venezuela, bueno, versión A, son ustedes unos analfabetos funcionales y no se enteran. Versión B, son ustedes unos mentirosos. ¿Por qué?
porque la exportación fundamental del petróleo venezolano es a Estados Unidos. Las refinerías que refinan el petróleo ultrapesado venezolano están ubicadas en Estados Unidos y todos los ingresos que ha recibido, excepto últimamente que ha recibido grandes créditos chinos y rusos sobre el petróleo de futuros, o sea que cuando se marche Maduro va a tener Venezuela un problema de pagar todo lo que han estado comiéndose los corruptos maduristas, todo ha sido gracias a las ventas de petróleo a Estados Unidos. O sea, ¿qué diablos me están contando de que quieren el petróleo venezolano si es el petróleo al que se lo han vendido a Estados Unidos pagándoles en dólares? Hasta los últimos tiempos, donde Trump ha comenzado a cerrar el grifo. Pero esto es mentira. El petróleo venezolano lo han vendido siempre a Estados Unidos, toda la vida. El diálogo en Venezuela, a pesar de que muchos se empeñen, parece algo más que imposible. Bueno, es radicalmente imposible y yo desearía que fuera posible por una razón. El futuro que tiene el régimen madurista va a ser o Corea del Norte, que es un lugar bastante incómodo, o un lugar también más cómodo, un poco más amplio, que es Cuba. Posiblemente la alternativa sea Rusia. En Rusia hace bastante frío en invierno, no veo yo a un venezolano, al señor Maduro, con un abrigo de astracán por las calles de Moscú, o la cárcel, porque la corrupción, los crímenes, la represión, la tortura, la barbarie, el latrocinio generalizado, estamos hablando, bueno, a todos estos izquierdistas de pandereta, yo les diría dos cosas: váyanse ustedes a Venezuela a vivir como un venezolano de a pie, ese venezolano que cuando no tiene electricidad y no puede encontrar agua corriente, tiene que beber agua con mierda, y lo digo porque es así, aguas fecales del río Guaire, y eso se ha visto. Esos venezolanos que no pueden darle ni leche materna a sus hijos, esos venezolanos que tienen ninguna asistencia médica porque están colapsados los hospitales por falta de suministros, por la corrupción del régimen, porque Venezuela, a diferencia de Nicaragua o de Cuba, Venezuela tiene muchísimo petróleo. Nos imaginamos a Qatar bloqueado y colapsado y la gente teniendo que emigrar porque se mueren de hambre en Qatar. Pues esto es Venezuela. Así que Lenin dijo que el exilio es un referéndum en el que se vota con los pies. Pues bien, el hacer la revolución hasta el último venezolano, eso a mí me parece una posición típica de esa izquierda de pandereta europea, que en lugar de ser capaz de hacer la revolución en su propio país, lo que buscan es un referente externo, al que son muy solidarios, pero que no serían capaces de vivir ni política ni económicamente en ese sistema. ¿Es poco firme la posición que ha mantenido esta mañana el gobierno? Bueno, el gobierno, vamos a ver, dice lo que tiene y puede decir. Yo creo que han tenido la prudencia de decir lo que saben que es imposible, que es una salida pacífica, porque la salida pacífica son elecciones. Y elecciones sencillamente es un arma subversiva porque destroza el régimen. ¿Cómo va Maduro a permitir elecciones? Vamos a ver, ¿cómo va a permitir elecciones Kim Il-jong? ¿Cómo va a permitir elecciones regímenes dictatoriales? Es algo absolutamente disparatado cuando se le pide elecciones, es decir, haga usted un proceso para que termine usted en Corea del Norte, en Cuba o en la cárcel. De hecho, cuando se ha pretendido por parte de la lamentabilísima mediación, por llamarla de alguna manera, de Rodríguez Zapatero, cuando se ha planteado el tema del grupo de contacto en Montevideo, todo ello choca con una realidad. Pedirle elecciones, que es lo lógico, significa pedir elecciones con un control internacional, con observadores, con un sistema neutralizado, donde la Junta Electoral sea verdaderamente independiente, donde la prensa sea libre, donde haya la capacidad de reunión, donde los opositores no estén en la cárcel, sino que estén pudiendo hacer su propia campaña. Todo eso en Venezuela es imposible. De hecho, las últimas elecciones, por llamar de alguna manera, de Maduro, eso fue lo que ocurrió. La Junta Electoral era madurista, el Tribunal Supremo madurista, la policía, la oposición absolutamente reprimida y el control de las elecciones inexistente. Por eso fue desconocido. Así que cuando se invoca por el gobierno de España que ojalá termine en paz, y yo lo deseo, y que la solución es democrática, y yo también lo deseo, bueno, pedirle democracia al Capón es un poco complicado. Desde Ciudadanos, ¿son partidarios de una intervención internacional en el país? Entiendo que cualquier intervención internacional es algo que no es en absoluto deseable, porque significaría
incluso un precedente terrible. El momento de las intervenciones, incluso la intervención en Panamá, que estaban acabando con un gángster como era Noriega respecto a un régimen corrupto que es parejo, que es el madurista. Pero esa intervención, que el pueblo de Panamá incluso la acogió de una forma muy abierta, yo creo que es extremadamente peligroso en un contexto internacional, porque es crear precedentes que son absolutamente rechazables. Yo creo que no es evidentemente la opción. El gran problema es que la única alternativa que tiene en este momento Venezuela, y yo lo vengo diciendo desde hace ya, 3 o 4 años en el Parlamento Europeo, no hay salida democrática, el control de las Fuerzas Armadas por la inteligencia cubana es absoluto, el sistema cubano es el sistema que mantiene la columna vertebral de represión y de información del régimen, y yo lo que entendía, lamentablemente, porque evidentemente no está en mis opciones deseables, es que la cúpula máxima militar, generales, están dentro del sistema corrupto, son los que se benefician. Los ministerios están controlados por los militares, petróleos de Venezuela están gestionados por militares, que los gestionan de la forma caótica que lo están gestionando. En realidad participan de los beneficios y de la corrupción. La alternativa yo la establecía como inevitable, sin gustarme en absoluto, es que los grados medios de las Fuerzas Armadas produjeran un decir se acabó. En este momento Guaidó, que es el presidente legítimo de Venezuela, ha dado órdenes a las Fuerzas Armadas. Otra cosa es que las Fuerzas Armadas estén en un sistema de encuadramiento controlado por los cubanos y sobre todo por Diosdado Cabello. Maduro es un personaje de quinto nivel y yo creo que le estoy siendo demasiado generoso. Es un personaje perfectamente prescindible. El cerebro es Diosdado Cabello y todo el sistema de inteligencia y control del sistema de inteligencia cubano. Javier Nart, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gases lacrimógenos, zanquetas de la Guardia Nacional arrollando a manifestantes en Caracas. Esto es todo lo que está sucediendo ahora. Hambre, dolor y muertes en la Venezuela de Maduro. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pocos le conocían hace unos meses, pero en poco tiempo Juan Guaidó se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la actualidad venezolana y mundial. Asegura que las elecciones de mayo en las que Maduro se alzó con la presidencia no fueron limpias. Por ello, el pasado 23 de enero, Guaidó se autodeclaró presidente interino para ponerle fin a lo que considera una usurpación de poder. ¡Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Gritos de euforia de fondo, pero no todos estaban contentos con esto. Los militares mandados por Maduro pusieron las calles patas arriba. Reconocido como líder por todas las fuerzas del antichavismo, Guaidó, miembro de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, consiguió también el apoyo de la mayoría de los países de la Unión Europea, de América Latina y de Estados Unidos. Una situación sin precedentes que le reconocía provisionalmente como jefe de Estado, negándole su puesto a Maduro. Estaremos manifestando ese respaldo inédito de todo el mundo a nuestra causa. El plan de Guaidó tenía una fecha clave, el 23 de febrero, un mes después, cuando debía llevarse a cabo el ingreso de lo que la oposición denominó como ayuda humanitaria internacional en Venezuela. Tienen 3 días para ponerse del lado de la Constitución, para seguir una orden muy clara del presidente encargado de la República y permitir que ingrese la ayuda humanitaria. Ni la ayuda humanitaria pasó, ni Maduro se fue. El intento de Guaidó contó con el apoyo de Estados Unidos, Colombia y otros países, pero no de las agencias de cooperación de Naciones Unidas ni de ONGs internacionales reconocidas. No querían hacerlo político. Este fracaso rebajó las expectativas de cambio político inmediato. Ni los marines estadounidenses habían desembarcado en el puerto de Caracas, ni Maduro se había marchado del Palacio de Miraflores. ¿Por qué no convoca elecciones para darle una revolcada con votos del pueblo? Convoca elecciones, señor autoproclamado, señor payaso. ¿Y ahora qué? Tras unas semanas en silencio, sin saber nada de Venezuela, donde Guaidó ha mantenido su actividad con viajes y actos públicos por todo el país, Maduro continúa en el poder. Pero hoy, de nuevo, con la liberación del opositor Leopoldo López, Venezuela ha vuelto.
Hablamos ahora con Florentino Portero, analista de política internacional. Señor Portero, muy buenas noches. Muy buenas noches. Una de las principales fuerzas en las que se apoya el régimen de Nicolás Maduro es la militar, pero cada vez son menos. ¿Quién forma ese ejército venezolano? Bueno, las Fuerzas Armadas venezolanas, como las de cualquier país desarrollado, está formado por un número muy importante de oficiales y aún más de soldados, los primeros evidentemente formados a su vez en academias militares. Son gente que en estos últimos años ha sufrido una enorme presión para adaptarse al régimen bolivariano, para mantener lealtad ante el régimen. Hasta la fecha es evidente que no han hecho nada relevante para deponerlo, pero la presión por parte del régimen para que se enfrente a la población es creciente y eso puede provocar serias divisiones dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Sería posible una intervención internacional en el país? Internacional en el sentido de varios países, hoy por hoy no se ve. Si un país en concreto, como sería el caso de Estados Unidos, está dispuesto a una operación de mayor o menor en magnitud para deponer al régimen bolivariano, hoy por hoy está en el aire. Estados Unidos no lo descarta, pero tampoco nos consta que esté preparando algo semejante. Por ahora lo que se está haciendo es apoyar a la oposición para que, movilizando a la opinión pública, se fuerce una quiebra de las Fuerzas Armadas. ¿Cree que una intervención de una potencia extranjera mermaría los apoyos internacionales de Guaidó? Por ejemplo, si Estados Unidos interviene, ¿cómo se lo tomaría la Unión Europea? Bueno, esta es una pregunta difícil de responder porque no conocemos exactamente el contexto en el que esa hipotética intervención se daría. Todo depende de las circunstancias. Si la intervención norteamericana ocurre inmediatamente después de un baño de sangre provocado por la policía, por los paramilitares bolivarianos, es muy posible que la Unión Europea acabara apoyándolo. Por el contrario, en estos momentos, a la vista de la situación, mi impresión es que la Unión Europea sería muy crítica con una intervención norteamericana. En caso de no triunfar este levantamiento, ¿cree que a la larga los militares terminarán del lado de Guaidó o seguirán bajo el paraguas del chavismo de Nicolás Maduro? El futuro siempre está por escribir, todo depende de las circunstancias. A fecha de hoy, las Fuerzas Armadas se han mantenido fieles al régimen bolivariano. También es verdad que los oficiales superiores están sometidos a un control, a una vigilancia muy estrecha de los servicios de inteligencia y de los asesores cubanos que hoy por hoy controlan la situación. Florentino Portero, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Pablo Casado da la cara después de perder la mitad de sus escaños y su electorado. Lo ha hecho en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional. Ya a la entrada de Génova 13, muchos de los varones y dirigentes han mencionado en varias ocasiones la centralidad, la moderación y el centro derecha. Una postura a la que el Partido Popular debería volver, a juicio de muchos varones de la formación. Y Casado no se ha demorado en tomar decisiones. Ha dejado fuera de la campaña a Javier Maroto y relega también a Teodoro García Egea de cara a las elecciones autonómicas. Cuca Gamarra y la exministra Isabel García Tejerina serán previsiblemente las sustitutas. La primera se ocupará de la campaña de las próximas elecciones municipales, mientras que Tejerina se centrará en las europeas. Estoy muy satisfecho y muy agradecido por el apoyo de todos mis compañeros, de los presidentes autonómicos, de los candidatos. El voto a Vox ha sido un voto inútil, que 500.000 votos de Vox no han obtenido representación parlamentaria, que 2,5 millones de Vox y 4 millones de ciudadanos no han tenido ni un senador y que la capitalización de escaños de Vox ha costado el doble que la que hubiera costado con los votos al Partido Popular. Reflexión sobre lo mucho que Abascal debe a este partido, del que ha estado cobrando de fundaciones y chiringuitos y mamandurrias, como él dice, de alguna comunidad autónoma hasta antes de ayer. Que seguimos siendo la única alternativa a la izquierda y a los populistas e independentistas y, sobre todo, que somos los únicos que pueden garantizar el futuro de nuestros hijos. Lo han escuchado, Pablo Casado arremete ahora contra Vox y les califica de ultraderecha. En su discurso, el Popular ha expresado su malestar con la campaña que han realizado tanto Vox como Ciudadanos, una fragmentación que a su juicio les ha llevado a no poder alcanzar el Palacio de la Moncloa. Santiago Abascal ha respondido al dirigente del Partido Popular en la red social de Twitter.
Toda la campaña plagiando nuestro mensaje y tratando de imitar nuestro estilo. Y ahora, como los progres, insultáis a los votantes de Vox por tener principios. Se os está poniendo cara de UCD. Sois el pasado y la rabieta. Nosotros, el futuro y la esperanza. Vista la mala gestión que ha hecho el Partido Popular con Vox, los miembros del Comité Ejecutivo de la formación exigen revisar la estrategia que se está siguiendo desde Génova 13. Exigen un partido más de centro. Parece que vuelve la moderación al PP. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, que no se reunía desde febrero, se ha dado cita hoy en su sede de Génova, pero con una situación muy diferente a la de hace unos meses. Pablo Casado, el líder de los populares, ha acudido a este encuentro tras haber cosechado los peores resultados de la historia del Partido Popular. Y precisamente también 2 días después de las elecciones generales, los populares han decidido hoy cambiar el lema de campaña de cara a esas próximas elecciones municipales y autonómicas. Centrados en tu futuro. Toda una declaración de intenciones para dar un giro hacia el centro y cambiar su discurso, porque ahora ellos también califican a Vox de ultraderecha y a Ciudadanos de socialdemócratas. Y por ello, para Feijóo, la clave está en ensanchar el partido. Tenemos que abrir puertas a mucha gente que ve que si nos unimos somos más que el Partido Socialista y si nos dividimos, el Partido Socialista con los independentistas o los populistas van a gobernar España, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este es el momento de ensanchar nuestro partido. Otro de los varones más fuertes dentro del PP, Juanma Moreno Bonilla, también se suma a la autocrítica y pide mantenerse en el centro. O tiene que poner un pie, mejor dicho, un poquito más a la derecha. Y a veces tiene que poner un pie un poquito más a la izquierda. Pero lo que nunca uno puede hacer es mover del centro una de las piernas. Porque al final en el centro están las mayorías sociales y las mayorías políticas de nuestro país. Algunos incluso coinciden en la receta. Dentro del centro no hay salvación. Yo creo que desviarse a la derecha conduce necesariamente al precipicio. Es decir, si quiere usted como democristiano, diré que fuera del centro no hay salvación. El PP está donde tiene que estar y yo creo que simplemente hemos sido objeto de una campaña muy articulada desde el Partido Socialista y desde Moncloa. Ya lo ven, no hay duda que el terremoto de las elecciones les ha hecho reaccionar y por eso piden un cambio de estrategia. Crisis, ya lo ven, y cambios a un Partido Popular que trata de recomponerse de la debacle electoral vivida el domingo. Estrategia acertada la que han adoptado los de Génova. Editorial con Rosa Curbas Mons. La resaca electoral está sentando fatal a los populares. Con una España en manos del proyecto socialista de Sánchez, los de Casado desvían el tiro. Y apenas una semana después de haber pedido el voto a los simpatizantes de Vox, asegurando que no había nada que diferenciara a las formaciones, ahora el PP decide tildarlos de ultraderecha, reconquistar el centro y, por si fuera poco, abroncar a quienes se fueron de Génova, tachando sus votos de inútiles. 2 pecados capitales, el de convertir convicciones de antes de ayer en papel mojado y el de despreciar el voto de los ciudadanos, que no lo olviden nunca los políticos, son los verdaderos depositarios de la soberanía nacional. Decía el célebre Otto von Bismarck que el político piensa en las próximas elecciones, mientras que el estadista piensa en la próxima generación. Pues los de Casado han demostrado hoy ser unos perfectos políticos, y eso es una muy mala noticia para España. Estaría bien que en lugar de abroncar a quienes han ejercido su libertad al votar, descendieran de su pedestal, recordaran que los partidos nunca debieron ser un fin en sí mismos, sino solo un medio, y articularan, si es que lo tienen, un proyecto nacional, y si no, que dejen paso a otros. Las siglas, al fin y al cabo, son lo de menos. Después del primer batacazo electoral del Partido Popular, ahora solo les queda prepararse y cambio de estrategia para las elecciones del 26 de mayo. Xavier García Albiol, el candidato a la alcaldía de Badalona, le ha hecho público un spot en el que parece esconder las siglas del PP. Lo mismo hace Borja Semper, que parece querer alejarse del partido. Y yo si lo voto voy a votar a él, al Albiol, al PP no, al Albiol. Nosotros te voté a ti. Y somos socialistas, pero él es el Albiol y es el Albiol.
yo no soy de ningún partido, pero como el Albiol cuando estuvo, como el partido cuando estuvo, nada. Porque lo que ha hecho por el barrio y por la gente. No mires siglas, porque yo siglas no miro la persona. Y en ese momento la persona adecuada te voté a ti. Y te voy a volver a votar. Siempre he votado socialista. Llevo ya 4 años votando. Entonces mi mujer igual. Hemos sido socialistas. Yo no voy a votar a ti. No pretendo cambiar ni tu ideología ni tu forma de pensar. Si eres socialista, de Podemos, eres independentista o simplemente no votas, es una cuestión en la que yo ni entro ni voy a entrar. Pero estoy seguro que cuando hablamos de Badalona, tú y yo coincidimos en el olvido, en el descuido que han tenido nuestros barrios, nuestra ciudad, durante estos últimos 4 años. Es urbana, recta y es también natural y relajada. Es clásica, es moderna, no quiere parar. Es una ciudad con mucha experiencia, es una ciudad con ganas de aprender. Y esta ciudad, seas como seas, hagas lo que hagas, eres tú, somos todos. Primer Consejo de Ministros después de las elecciones, una reunión que habitualmente se celebra los viernes. Se adelanta en esta ocasión al martes con motivo del Puente de Mayo, dado que en la Comunidad de Madrid los días 1 y 2 de mayo son festivos. Como es habitual, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha comparecido al término ante los medios de comunicación para dar cuenta de los asuntos tratados. Consejo de Ministros que se ha limitado a despachar los asuntos públicos ordinarios que no admitían demora, y rueda de prensa en la que se ha sacado pecho de los buenos resultados en los comicios y también de que el sector económico les apoya para formar gobierno. Escuchen. El mundo económico, como les acabo de anunciar también, con el IBEX 35, con la prima de riesgo, con otras, en fin, tenemos señales importantes de que el mundo económico respalda con confianza la presidencia del presidente actual, de Pedro Sánchez, y de un gobierno socialista. La respalda con confianza. Es decir, tenemos unos datos, los datos de las urnas, que salen de las urnas, y además determinadas señales importantes que proceden ya desde hace días del mundo económico. ¿Pero por qué muestra tanto entusiasmo Celaá? Pues por reacciones como la del presidente de la COE. Antonio Garamendi aboga por un gobierno monocolor del Partido Socialista. Pues lo lógico es que en estos momentos pues toca un gobierno liderado por el Partido Socialista. Y en ese sentido hay dos posibilidades para nosotros claras. Una primera, que sumaría con otro partido, porque con el único partido que suma es con Ciudadanos. Por lo tanto, pensamos que esa sería una alternativa, pero es que es matemática. Y en la otra, sinceramente, pensamos que, de hecho, hasta ahora lideraba el gobierno con 84 diputados, pues ¿por qué no hacerlo con 123? Por tanto, pensamos que un gobierno monocolor pues sería posiblemente más adecuado en estos momentos para nuestro país. Incluso UGT está pidiendo que no se pongan líneas rojas al gobierno. Ya ayer anunciaban movilizaciones para mañana mismo, para el 1 de mayo. Jornada en la que aseguran que van a gritar por un ejecutivo de izquierda. Nadie debería de poner demasiadas líneas rojas en relación a cómo se constituye el gobierno. Que lo hablen, que lo discutan, que lo acuerden, pero me parece que sería un gran fracaso después de la ilusión que han generado estas elecciones, de la cantidad de gente que ha ido a votar por diferentes motivos, pero todo el mundo con la idea de progreso, de cambio. Por su parte, Ciudadanos critica que el mundo empresarial se inmiscuya en temas políticos. Albert Rivera ha valorado esa petición de la COE de una abstención de Ciudadanos y Partido Popular para dejar a Pedro Sánchez gobernar en solitario. Lo ha hecho además de manera tajante, rechazando por completo esa opción. Bueno, pero han votado los españoles, no la COE ni un banco. Han votado los españoles y han decidido que ha ganado Sánchez, yo lo respeto, me hubiera gustado ganar a mí, ha ganado él, y han decidido que Sánchez e Iglesias tengan 166 escaños
junto al PNV 172, en fin, lo tienen hecho como aquel que dice, ¿no? Pero también han dicho que necesitamos una oposición fuerte, que vigile al gobierno, que no se salte la Constitución, que no haya mediadores con los separatistas, que no haya indultos, que no suban los impuestos. Yo me comprometo con los españoles que nos han votado, casi 4.200.000 españoles, nos han convertido en la alternativa a Sánchez, y yo les prometo a los españoles que les vamos a defender de quien quiera saltarse la Constitución, de quien quiera machacarle impuestos, de quien quiera destrozar la economía. Volver al pacto del abrazo, un escenario que desde Ciudadanos ni se plantean y parece que desde las propias filas socialistas tampoco. Miquel Iceta ha abogado hoy por un gobierno socialista, eso sí con apoyos externos, que cuente con los votos de Podemos y de otras formaciones. Añade que a él no le gustaría estrecharse la mano con Rivera. Nosotros tenemos una voluntad que es la de gobernar en solitario, con acuerdos estables, y vamos a hablar con todo el mundo, y por lo tanto ya veremos qué fórmula finalmente es la más adecuada. Ciudadanos como partido ha hecho una opción de radicalización en un sentido derechista y conservador, y ellos mismos han descartado cualquier colaboración con el Partido Socialista, por lo tanto no tiene mucho sentido seguir especulando sobre un escenario imposible. No habrá debate político con Manuela Carmena o con Íñigo Errejón y todos los líderes políticos lo critican. Como les hemos contado, la Junta Electoral Central ha prohibido su participación al considerar que su partido, Más Madrid, es de nueva creación. Ya hace unas semanas el organismo público que vela por la legalidad en la campaña electoral prohibía a Vox participar en un debate a 5 en una cadena de televisión por este mismo motivo. Ahora ninguno de los dos, ni Carmena ni Errejón, podrán participar en un cara a cara con otros dirigentes. Es una decisión absolutamente respetable. Si bien me parece importante que haya todo tipo de información y que los ciudadanos y las ciudadanas de Madrid conozcan pues todos los programas electorales, todas las propuestas que en este momento están haciendo cada partido político que se presenta a unas elecciones. Creo que es la mejor manera de estar informado o informada para ir a votar. Por lo tanto, supongo que la Junta Electoral tendrá en cuenta esa situación. Ahora Madrid era un partido tan nuevo como Más Madrid y sin embargo, aún así, fue considerado como una opción política interesante para participar en los debates, ya digo, en los públicos y en los de los medios privados, ¿no? De igual forma que en 2015 participamos con un partido político nuevo de reciente creación en los debates, entiendo que ahora pues esa oportunidad sería buena, teniendo en cuenta además que su candidata es la alcaldesa de Madrid y que es un poco raro. Yo creo que nos podemos imaginar que es un poco raro hasta para los propios grupos de la oposición que quieren criticar y de alguna forma competir con ella, ¿no? Pues encontrarse un debate en el que la alcaldesa de Madrid pues no está. Respetamos la legalidad y, por supuesto, siempre respetamos las decisiones tanto de los tribunales como de la Junta, cuenta con todo nuestro respeto. Ahora, también te digo que yo creo que Madrid se merece un debate con la actual alcaldesa, que va a liderar un nuevo proyecto político, que en el fondo es una continuidad del mismo. Por tanto, yo creo que es el momento de rendir cuentas, yo creo que esto abunda en la transparencia, creo que es fundamental que los ciudadanos puedan ver cómo se confrontan proyectos y se cuenta la verdad de lo que ha pasado en Madrid. Y a mí la verdad es que sí que me gustaría tener un debate con la alcaldesa. Último día de esta semana en el que habrá sesión del juicio al golpismo catalán. Declaran por primera vez una quincena de ciudadanos que votaron en ese referéndum ilegal del 1 de octubre. Testigos propuestos por las defensas para contrastar los testimonios de Guardia Civil y Policía Nacional. Última jornada de juicio de la semana. Han declarado ciudadanos que fueron a votar en el referéndum ilegal del 1 de octubre propuestos por la defensa. Todos han coincidido en que los manifestantes estaban de forma pacífica, que sabían que el referéndum estaba suspendido por el Tribunal Constitucional y que fueron los policías los que les golpearon. Golpes, gente cogiéndola por el pelo. Me dieron un par de patadas en la espalda. Nos apaleaban. Nos pegaban en la cabeza. Algunos testigos han decidido acudir a declarar con insignias amarillas en apoyo a los golpistas. Pilar Calderón, apoderada de Esquerra y miembro de Òmnium, ha confirmado que impidieron entrar a la policía a los colegios electorales. También que los agentes se llevaron material escolar. Pero sí que se llevaron material escolar. Algunos disfraces, juguetes. Un votante, Ferran Soler, ha asegurado que el independentista que lanzó la silla no le representa.
y en todo caso no me representan ni a mí ni a ninguno de los asistentes que estaba allí. También ha declarado el alcalde del municipio donde vivía Puigdemont. Ha testificado que un grupo de guardias civiles se fue a pegar a la gente. Que se fue directo a golpear a los vecinos que se encontraban delante de la puerta para querer votar. Laura Castel ha declarado con un lazo amarillo. La senadora de Esquerra se ha unido a las declaraciones de sus compañeros asegurando que la violencia por parte de la policía fue extrema. En fin, todo esto, la violencia pues fue extrema, gratuita y... En fin. En la jornada de hoy, además de declarar 17 testigos que fueron a votar ilegalmente el 1 de octubre, también lo ha hecho David Elvira. El director del servicio catalán ha informado que atendieron a más de 1000 personas, la mayoría por contusiones. El próximo mes están citados más de 120 testigos en 7 sesiones. Miembros terroristas de ETA no se arrepienten de todo lo que han hecho. El diario El Mundo publica hoy una conversación entre el etarra Bilbao Goicoechea e Isabel Delgado San José, miembro destacada de la corriente de ETA y que habitualmente va a visitarle a la prisión. Una conversación que están viendo en sus pantallas, en la que fecha del 28 de abril, pero que el digital ha conocido ahora, y en la que Iñaki Bilbao le relata que si le diesen otra oportunidad en esa vida, cogería un arma y retomaría la lucha armada, aunque fuese él solo. El chicle, condenado a 5 años y un mes por el intento de rapto a una joven de Boiro. José Enrique Abuín ha sido condenado por la sección sexta de la Audiencia Provincial de La Coruña, con sede en Santiago de Compostela, por el intento de agresión sexual a una joven en Boiro el pasado 25 de diciembre del año 2017. En el fallo, al único encarcelado por la muerte de la madrileña Diana Quer se le considera autor de un delito de detención ilegal y de otro de agresión sexual en grado de tentativa sobre esa joven, según la resolución divulgada este martes por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El niño superviviente de Tenerife sigue solo, sin ningún familiar que vaya por él y sin saber nada de lo que ha sucedido. Jonás, el pequeño de 7 años, cuyo padre asesinó presuntamente a su madre y también a su hermano de 10 años en una cueva de Eje, aún no sabe que sus familiares han fallecido. El menor se encuentra en un centro tutelado por el gobierno canario, a la espera de que algún familiar se haga cargo de él o de que regrese a su país. Nadie se ha desplazado desde Alemania, el lugar del que procede y donde vivía con su madre y hermano, a Canarias para hacerse cargo del menor. Rescatados 8 excursionistas de Gredos, 5 de ellos son menores además. Agentes de la Guardia Civil les han rescatado de la Abulense Sierra a esas personas que presentaban problemas de conjuntivitis severa, también conocida como ceguera de la nieve. Una ceguera que les impedía salir del refugio en el que estaban. Desde el refugio El Ola, situado en pleno circo de Gredos, los agentes pudieron rescatar a estas 8 personas que, como decimos, presentaban una afección ocular muy dolorosa y que es bastante común entre aquellos montañeros por la exposición a los rayos ultravioleta y que les impide salir por sus propios medios de ese refugio. Estaban realizando una excursión en Pico del Ban Gran, en León. La Policía Nacional ha detenido a un grupo de personas que intentaban huir por la M30 tras haber realizado un robo con fuerza en un bar del distrito madrileño de Usera. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el suceso se produjo la pasada madrugada del viernes, cuando los implicados intentaron huir y se inició una persecución por parte de los agentes, que finalizó cuando los jóvenes colisionaron contra el arcén de la M30. Pasado mañana, en 48 horas, fecha histórica en la que se produce el aniversario del levantamiento del 2 de mayo de 1808. Pero, ¿qué fue lo que pasó exactamente aquel día? Se lo preguntamos al historiador y periodista José Javier Esparza. José Javier, muy buenas noches. Buenas noches, Salva. Bueno, el 2 de mayo de 1808 el pueblo español se levantó contra la invasión francesa del ejército de Napoleón. Invasión que, todo hay que decirlo, había sido, en fin, provocada, no ciertamente como invasión, pero provocada por la propia corona, por el propio gobierno español de la época, para entendernos. Y aprovechando lo que estaba ocurriendo y también la incompetencia feroz de nuestros monarcas, es decir, monarca Carlos IV, su hijo Fernando VII, Napoleón aprovechó para quedarse con el pastel. Quien no lo soportó
fue el pueblo español. ¿Y por qué? Pues porque a diferencia de lo que ocurría en otros lugares de Europa, aquí la monarquía era efectivamente absoluta, tiránica sí, pero había por debajo una serie de instituciones locales, provinciales, etcétera, supervivientes de la tradición jurídica y política anterior que pudieron encarnar la soberanía nacional cuando la corona la había abandonado en el fango. Entre las juntas y el pueblo, España se levantó y así comenzó una guerra que duró 6 años, que desde el punto de vista militar fue bastante atroz, llena de episodios de una carnicería, tanto por parte de los franceses como de los ingleses, que venían supuestamente a ayudarnos, pero que desde el punto de vista político representó el final del poder napoleónico en la Europa occidental. En la oriental, como todo el mundo sabe, fue su debacle en Rusia la que terminó precipitando su caída. Lo que pasó después seguramente es para olvidar, porque Constitución de 1812 aparte, España demostró que aquí estaba todo manga por hombro. Lo que nos queda es el ejemplo de aquella gente que por dignidad y por vergüenza, hoy diríamos por vergüenza torera, se levantó frente a la imposición de un extranjero. José Javier, gracias y muy buenas noches. Más asuntos del día. Arranca la operación salida del Puente de Mayo. Madrid espera carreteras colapsadas, nos lo cuenta Miriam Olivas. A las 3 de la tarde comenzaba la operación salida del Puente de Mayo y durará hasta las 12 de esta noche. La DGT estima que sean 7,8 millones de desplazamientos por carretera y contará con un dispositivo para vigilar el tráfico. Los días de más problemas se estiman que sean esta tarde, la tarde de este martes y el miércoles por la mañana. Debido a que los madrileños son los únicos que tienen la posibilidad de disfrutar de un puente de 5 días, porque coincide la fiesta nacional del día 1 de mayo con la fiesta de la Comunidad de Madrid del día 2 de mayo, las carreteras que se pueden presentar con más problemas son las cercanas a la Comunidad de Madrid, como la de la Comunidad de Madrid, la de la Comunidad Valenciana y también la de Castilla y La Mancha, y las carreteras que vayan destino a zonas de montaña o también de costa. La DGT estima que los madrileños pueden que adelanten su llegada del puente el sábado y las carreteras puedan estar más congestionadas. Mismo escenario para el domingo, donde coincidirían la gente que viene de puente y también la gente que solo ha podido disfrutar del fin de semana. Esta operación salida del Puente de Mayo también coincidirá con el Mundial de Motociclismo que se celebra en Jerez, por lo que se estima que también haya más motos en las carreteras. La DGT también desplegará un plan especial para controlar el tráfico de estas motos. La abdicación del emperador Akihito marca el fin de una época en Japón. Se trata del primer soberano que renuncia al trono desde hace 200 años. Ascendió al crisantemo tras la muerte de su padre, el emperador, en enero de 1989, el 30 de abril, convirtiéndose así en el primer monarca en abdicar desde que lo hiciese en 1817 otro emperador. Durante todo su reinado, Akihito ha tratado de cerrar las heridas dejadas por la Segunda Guerra Mundial. Ya en verano de 2016, el emperador indicó su deseo de abdicar, pero desde que no tiene ningún poder político, no puede discutir directamente su abdicación, por lo que el Parlamento nipón aprobó una ley ad hoc en junio de 2017 para permitirle dejar el trono. Y seguimos muy pendientes de todo lo que está sucediendo en esas calles de Venezuela donde se está produciendo desde esta mañana la Operación Libertad. Las calles de Caracas ahora mismo están produciendo enfrentamientos entre seguidores de Guaidó y también fuerzas leales al chavismo. En función a los vídeos que los manifestantes están publicando a través de sus redes sociales, se dirigen hacia Miraflores. Disparos cerca de la base militar de La Carlota. Donald Trump ha publicado hace apenas unos minutos en su red social de Twitter que está muy pendiente y que reivindica el respaldo. Bolton, el consejero de Seguridad, ha asegurado que Trump desea una transición pacífica, pero que todas las opciones están encima de la mesa. Todo esto podrán seguirlo en El Gato al Agua de esta noche. Y nosotros nos despedimos ya. Volvemos el lunes de la semana que viene con más información. Que tengan un buen puente.